sobre los mitos y verdades del sistema, ¿sí? De la experiencia que ya hemos tenido en el mercado, tengo algunas informaciones que compartirles y va a ser interesante poder discutir estos temas, ¿sí? Bueno, arrancamos. ¿Qué es el steel framing? Es un sistema constructivo, una manera de construir, una metodología de construir, ¿sí? Es importante tomar en cuenta que es un sistema a nivel mundial bastante maduro. Ya se va utilizando a varias décadas en algunos países. En nuestro país tiene algunos años en el mercado, sin embargo sigue siendo todavía novedoso, ¿sí? Todavía es un sistema que está en fase de adopción. Entonces, es un sistema maduro a nivel mundial y en nuestro país en fase de adopción. Todavía sigue siendo novedoso, ¿sí? Este sistema constructivo consiste en perfiles de acero, ¿sí? Galvanizado. Con estos perfiles yo formo un esqueleto estructural, y a su vez este esqueleto se reviste con diversos tipos de materiales, tanto al exterior como al interior. Eso es en esencia el steel frame, ¿sí? Otra manera, otros nombres como se les conocen, o como ustedes pueden obtener referencia de este sistema constructivo, es construcción en seco. Esto de construcción en seco surge porque el uso de mezclas húmedas es mínimo, ¿no? Durante el proceso constructivo. El nombre común es steel framing, o otro nombre es cold form steel framing, o acero formado al frío. Ese digamos que es el nombre más técnico de este sistema constructivo, ¿sí? También es común en ciertos países emplear el nombre light steel framing para esta metodología constructiva, ¿sí? Aquí un breve resumen de cómo funciona el sistema. Tú tienes perfilería. Es con estas perfilerías que hay dos tipos, ¿no? Que aquí se muestran studs y tracks. Con estos perfiles tú formas paneles, y con estos paneles tú vas ensamblando y formando una edificación, ¿sí? Aquí como pueden ver. Luego que tú tienes la estructura, el esqueleto, tú lo revistes tanto al exterior como al interior, ¿sí? Hay diversos tipos de placas de revestimiento. La más típica y común que se emplea en el mercado es fibrocemento al exterior. Al interior se puede colocar fibrocemento, o lo más común es placas de yeso, ¿sí? Una vez que tú tienes tu edificación revestida, pasas a la fase de acabados. En esta fase se colocan, es análogo a la construcción tradicional, ¿no? Se colocan ventanerías, porcelanatos, cerámicas, etcétera. No existe mayor diferencia en esta etapa respecto a las construcciones tradicionales. Una pared, ¿cómo está constituida? Tú tienes tus perfiles, colocas placas al exterior, como les decía, placas al interior, y en la cavidad tienes la posibilidad de colocar aislantes de diferente tipo, siendo el más común lana de vidrio, ¿sí? Las aplicaciones, tú puedes tener aplicaciones en viviendas, puedes tener aplicaciones industriales o comerciales. Aquí, como pueden ver, es un ejemplo de un galpón pequeño, ¿sí? Puedes tener aplicaciones en edificios de altura. Aquí el sistema entra como fachadas y divisiones internas, ¿sí? En el tema de edificios, la gran ventaja que se tiene con el sistema constructivo es un aligeramiento considerable de las cargas muertas de la edificación correspondientes a mamposterías. Estamos hablando de menos de la tercera parte de una pared de bloque. Entonces, obviamente, tú vas a tener una menor carga muerta, una cimentación más ligera, una estructura principal más ligera. Y otra ventaja importante es la rapidez en la ejecución, porque ya no estás montando bloque por bloque, sino ya puedes premontar paneles y vas colocando en las fachadas, ¿sí? En viviendas se tiene la posibilidad de hacerlo íntegramente en steel framing sin necesidad de una estructura portante, porque el steel framing es estructural y puedes hacer una vivienda íntegramente en steel framing, ¿sí? Eso en cuanto a las aplicaciones. Un poquito entrando a detalle de la configuración del sistema. Como les decía, la estructura está conformada por perfiles galvanizados, ¿sí? Esto es importante, es decir, tienen un recubrimiento de zinc. Los espesores típicos que se manejan para perfilería estructural van de 0,93 a 2,6 milímetros. El espesor
que se emplea depende, obviamente, de la edificación, después del análisis estructural, ¿sí? Usualmente en entrepisos, los perfiles suelen ser de mayor espesor que de las paredes. El alma de los perfiles, es decir, la espalda de los perfiles, va desde 89 a los 305 milímetros, ¿sí? Todas las uniones se realizan con tornillos, como la foto que ven en la parte superior derecha, son tornillos estructurales, y esos, con eso se genera la unión entre los diferentes perfiles, ¿sí? El acero galvanizado es un acero estructural, puede ser de grado 33 o grado 50, ¿sí? Y una ventaja importante de este sistema constructivo es que es una de las pocas tecnologías de la construcción que te permite entregar todo a medida listo para armar, ¿sí? Es decir, se tiene algo que nosotros denominamos manufactura digital. En lo referente a los revestimientos para exteriores, ustedes tienen muchas alternativas. Afortunadamente, en el país la tecnología ha ido madurando y hay cada vez más proveedores y más alternativas. Lo típico que se puede usar para exteriores es fibrocemento, puedes usar yeso de exteriores, puedes usar siding, puedes usar placas de PVC, puedes utilizar OCB, cada uno con sus ventajas y desventajas, ¿sí? Aquí lo importante es que en el mercado ya se encuentra una disponibilidad de materiales, cosa que hace pocos años no había. El sistema era muy incipiente. Ahora ya hay algunos proveedores de materiales relacionados con la construcción ligera. Entonces, el constructor ya tiene una proveeduría robusta para sus proyectos, ¿eh? En lo referente a los revestimientos interiores, yeso es lo más común. También se puede emplear fibrocemento. Eso ya depende de cómo se consigue el proyecto. Nosotros usualmente recomendamos que para cuartos húmedos internos de las casas, como baños o cocinas, se emplee fibrocemento, ¿sí? Pero también se puede emplear yeso de humedad, ¿sí? En lo referente a los aislantes, yo les había comentado que en la cavidad se puede colocar diferentes tipos de aislantes. Los más comunes que tenemos son la lana de vidrio, la lana de roca, poliuretano, cada uno con sus ventajas y desventajas, cada uno con sus desempeños y sus atributos. El más común suele ser lana de vidrio, es un buen balance entre costo-desempeño, ¿sí? Es el más común que se emplea en todo lo que son paredes y cubiertas. Con esto tú generas una edificación con un buen nivel de aislamiento, ¿sí? Ok, ahora quería conversar de manera muy corta la importancia de este sistema constructivo y por qué pensamos que va a ser uno de los sistemas importantes en la industria de la construcción en los próximos años. Bueno, hay tres pilares fundamentales que están marcando el futuro de la construcción, ¿sí? Hubo una publicación importante de la consultora Ernst Young en el 2020, en la cual se analizó y se estudió cuáles son las tendencias a nivel mundial que están marcando la industria de la construcción. Y se pueden rescatar tres pilares claves que están marcando la industria de la construcción. Primero es la modularidad. Cada vez los edificios van a tener a ser modulares, es decir, van a ser compuestos de piezas y componentes repetitivos, ¿sí? Punto uno. Punto dos, cada vez la tecnología de la construcción va a tender a ser más digital. Tú vas a tener un vínculo entre la manufactura, tus materiales y la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Miren, esto es algo muy interesante. En los últimos años, las últimas décadas, la industria de la construcción se ha sofisticado mucho en términos de diseño, arquitectura, estructura. O sea, todo eso se hace con software, con simulaciones, con renders, pero en nuestro medio pasa algo súper particular, que una vez que ya entras a la parte de la ejecución, de repente regresas a la edad de piedra. ¿Qué me refiero? Estar poniendo piedra por piedra, bloque por bloque, estar cortando, desperdiciando material, ¿sí?
La tecnología del steel framing es una de las pocas tecnologías que te permite que no cortes esa fase de diseño digital a la ejecución, porque tú puedes literalmente imprimir edificaciones. Es decir, lo que el arquitecto concibe, se lo puede modelar en la computadora y luego pasa a una fase de fabricación digital. Se fabrican todas las partes y piezas listas para ser ensambladas, ¿sí? Entonces, este es el pilar 2, ¿sí? Y el pilar 3 es el tema de la sostenibilidad, que es un tema súper importante. Esta es una de las metodologías constructivas que tiene un alto nivel de eficiencia en el uso de los materiales. Es un uso más inteligente, un uso más sofisticado de los materiales. Un dato muy macro, ¿no? Que puede ser revelador. Una construcción tradicional en hormigón armado, una vivienda, digamos, con paredes de mampostería, usualmente tiene un peso por metro cuadrado de 500, 600 kilos, ¿sí? En materiales, ¿no? En todos los materiales por metro cuadrado, tú colocas 600 kilos por metro cuadrado, ¿sí? En el steel framing eso no supera los 200, 250 kilos. Es decir, que tú tienes un uso más reducido y eficiente de los materiales, ¿sí? Entonces, esta es una de las tecnologías que está plenamente alineada a la sostenibilidad de la industria de la construcción. Bueno, además de eso, hay otros motivos que ya los exploraremos más adelante. En conclusión, estas son 3 pilares que están dictando el futuro de la construcción a nivel mundial, y el steel framing es una de las tecnologías que está plenamente alineadas hacia este futuro de la construcción, ¿sí? Bueno, ahora, tras esta breve introducción de lo que es el steel framing, voy a un poco a dar algunas pinceladas de lo que nosotros hemos encontrado en el mercado de mitos y verdades y discutir brevemente, ¿no? Para que se tenga claro los verdaderos atributos del sistema constructivo, ¿no? Vamos a hablar de los siguientes temas. Las limitantes arquitectónicas siempre suele ser un reparo de las limitantes arquitectónicas del sistema constructivo. Vamos a hablar de por qué no se tienen limitantes arquitectónicas. También es un mito que siempre está latente, que es la resistencia estructural. Se piensa falsamente que es un sistema menos resistente, con menos capacidad estructural. Entonces vamos a hablar de eso. Se suele pensar falsamente que es un sistema que tiene una calidad inferior, una durabilidad inferior, que no está amparado en normativas o que el uso del sistema traería complicaciones con los municipios o con los entes de gobierno local. También existe un mito respecto al desempeño térmico y acústico y a la disponibilidad de materiales. Entonces vamos a ir brevemente analizando cada uno de estos temas y vamos comentando de acuerdo a nuestra experiencia por varios años en el mercado, comentándoles que nada de esto es verdad, ¿sí? Primero con la versatilidad arquitectónica. Mira, el sistema constructivo se puede aplicar a cualquier diseño constructivo, a cualquier diseño arquitectónico. Y además de eso, tú tienes la versatilidad, y de hecho es muy común, yo diría que el más del 50% de los proyectos en los que hemos provisto materiales, tú tienes aplicaciones mixtas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en ciertos proyectos tú vas a usar 100% steel framing y lo puedes resolver la arquitectura 100% con steel framing, o en otros tú lo haces mixto. Lo más común es que usamos en ciertas zonas estratégicas pórticos de acero laminado o acero más grueso, ¿no? Es una estrategia muy común que se emplea, no siempre, como les digo, a veces. Aquí la idea importante es que tú puedes generar soluciones con steel framing sin limitante, ¿sí? A veces usas de manera mixta, a veces puro, pero tú aplicar steel framing en tu proyecto siempre va a ser una alternativa. No tienes limitantes al respecto. Lo que ustedes ven ahí son edificaciones, unas en proyecto y otras ejecutadas, de viviendas con diseños más tradicionales o más modernos que han sido concebidas y ejecutadas con steel framing, ¿sí?
Entonces tú combinas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la derecha, es una vivienda 100% concebida de steel framing, las dos de la izquierda son mixtas. Y si, por ejemplo, en esos volados se ve una columna, puedes colocar por ahí una columna, puedes colocar un pórtico. Es decir, tú puedes, una de las bondades del sistema steel framing es que es un sistema que se denomina abierto, es combinable con cualquier otro sistema constructivo, ¿sí? Principalmente hormigón armado o acero negro. ¿Sí? Otro tema que es súper importante, que siempre se tiene una reserva, es la resistencia estructural, ¿sí? Cuando se observa un perfil de steel framing, obviamente, como yo les decía, los espesores no son más de 1 milímetro de espesor, o sea, de 0,9 milímetros de espesor, o sea, son perfiles aparentemente delgados. Entonces surge la duda, ¿cómo es posible que esto sea capaz de aguantar las cargas de una vivienda? Porque nosotros estamos asociando con las columnas típicas de una edificación tradicional. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo súper importante. En la construcción tradicional tú tienes pocas columnas robustas, ¿sí? Son columnas más robustas, con mayor espaciamiento. Entonces tu carga de la edificación se conduce por pocos puntos robustos, por pocos miembros estructurales robustos. En el steel framing, si bien es cierto, son elementos más esbeltos, más delgados, pero tú tienes un mayor número de estos elementos estructurales. Entonces, si tú haces el cálculo estructural, tú vas a tener que tu carga está distribuida de manera uniforme a través de una numerosa cantidad de elementos estructurales. Asimismo, hay que tomar en cuenta que todas las edificaciones se calculan y tienen que aprobar las cargas establecidas en las normas, en este caso en la norma cotidiana de la construcción, y tienen que ser capaces las edificaciones de superar esas cargas sin problema. Entonces, el steel framing tú calculas y lo superas sin problema, ¿sí? Entonces, aquí como conclusión, los elementos son más esbeltos, son más delgados, pero son un mayor número de elementos estructurales. Entonces, de esa manera tú compensas e incluso superas. Es decir, tus casas, tus edificaciones no van a depender de... más bien les cambio la premisa. Tú tienes la gran ventaja de que tus cargas se distribuyen en una mayor área, o sea, ya no puntualmente, sino en una mayor área, ¿sí? Entonces, el sistema constructivo steel framing tiene una resiliencia y una robustez estructural adecuada, cumple con todas las normativas, ¿sí? Y no es un sistema más débil o un sistema que sacrifique algo en términos estructurales, ¿sí? Este mito también surge porque a veces se compara con los perfiles de drywall, que son bastante comunes, ¿no? Los perfiles para divisiones internas no estructurales, que son bastante delgados. Y a veces no se comprende cómo una casa, se piensa, ¿no? Que una casa es construida con esos perfiles de manera estructural. Entonces, no, o sea, los perfiles de steel framing no son tan delgados y son de un acero estructural, a diferencia de los perfiles para drywall, ¿no? Listo. Asimismo, en términos de resistencia estructural, este sistema tiene una bondad enorme en su comportamiento sismoresistente, ¿sí? Las cargas sísmicas son soportadas por las rigidizaciones. En los paneles que conforman las paredes del sistema se colocan rigidizaciones, que son como X, ¿no? O cruces de San Andrés. Y esto le da una gran resistencia lateral y un mecanismo para disipar carga sísmica, ¿sí? Entonces, además de eso, tú tienes que el sistema constructivo es mucho más ligero que una casa tradicional, entonces las cargas de inercia que se deben soportar son menores, ¿sí? Las cargas de inercia por los sismos, ¿no es cierto? Son menores. Entonces, de hecho, aquí se tiene un desempeño superior a las construcciones típicas tradicionales en términos de sismoresistencia. Muestra de esto es que muchos países con un alto nivel sísmico es uno de los sistemas preferidos. Por ejemplo, en Chile es un sistema bastante difundido y prácticamente estándar, ¿sí?
Asimismo, Nueva Zelanda, uno de los países más sísmicos del mundo, es uno de los países que más difusión tiene esta tecnología constructiva. ¿Sí? Otro tema importante es un mito que se piensa, y es uno de los mitos con los cuales nosotros mayormente luchamos, ¿no? Es la calidad. Se piensa que este es un sistema, sostiene los sistemas, este sistema constructivo va a ser un sistema alternativo, industrializado. Se tiene muchas veces en el mercado la falsa premisa de que se tiene una calidad inferior o que es algo prefabricado, entre comillas, que es como una casa no de verdad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo a mi abuelita, hagamos una casa steel framing, ella piensa esto, ¿no? Tiene que ser una casa rígida, de bloque, de ladrillo. Y en realidad es todo lo contrario. Tú al ver una casa terminada en steel framing no le pide favor en términos de calidad, precisión, a una casa construida de manera tradicional. De hecho, tú tienes mayor calidad y precisión por varias razones. Primero, los materiales son industrializados y llegan con un alto nivel de precisión a obra. ¿Sí? Toda la estructura llega a medida con tolerancias milimétricas, de tal manera que las faltas de aplomo de las paredes o de rectitud, de planitud es mínima. ¿Sí? Entonces tú logras tener una mayor calidad y consistencia, que es visible y se nota. ¿Sí? Entonces, yo diría que es uno de los mitos más importantes que el día a día digamos que enfrentamos en el mercado, ¿sí? Y les puedo decir, sin miedo a equivocarme, con mucha certeza de que es todo lo contrario. Tú vas a obtener edificaciones de calidad superior, por todas las razones que les comento, ¿sí? Asimismo, asociado al anterior, se tiene el mito de la durabilidad. Sí, y esto, bueno, últimamente, ya, como ya se conoce más el sistema, ya se lo entiende más, digamos que ya se entiende más que este es un sistema que dura, pero sin embargo sigue sucediendo y hace algunos años siempre me hacían la pregunta, ¿y cuánto dura? Se tenía falsamente esa premisa en la cabeza de que dura menos, de que es algo provisional, de que es algo precario. Y aquí la respuesta es tajante. Dura tanto o más que un sistema constructivo tradicional. ¿Sí? Por varias razones, pero bueno, vamos a datos duros. Yo siempre cito un paper o una publicación que se hizo de un estudio de viviendas de steel framing en los Estados Unidos en la costa noreste de Nueva Inglaterra. ¿Sí? Y ahí se llevó a cabo un estudio de la durabilidad de las edificaciones de steel framing. ¿Esto cómo se hace? Se mide el recubrimiento de zinc a lo largo de los años, ¿sí? Y se estimó que antes de una vivienda correctamente construida en steel framing, antes de que necesite un mantenimiento en la estructura, ¿sí? Iban a pasar 120 años en una edificación construida frente al mar. ¿Sí? Eso supera la vida típica útil de una vivienda que suele ser, qué sé yo, 50, 60, 70 años probablemente. Entonces, esto es súper importante, ¿no? Una edificación en steel framing es una edificación permanente, no es una edificación precaria, ni mientras tanto, ni mientras... No, es una edificación bien puesta para una larga vida útil. ¿Me explico? Eso es importante tener en cuenta. Asociado a la durabilidad, y aquí hay una ventaja muy, muy interesante respecto a las construcciones tradicionales, es que el steel framing, al ser un sistema no poroso, que no emplea bloques ni ladrillos en sus mamposterías, que son en sí mismos porosos, tú vas a eliminar los problemas de humedad, sobre todo aquellos de humedad por capilaridad, ¿no? Ustedes saben, es muy común edificaciones que ya tienen una patología de humedad permanente, que ya no tiene solución, ¿no? Y es porque los bloques, los ladrillos, son materiales porosos, ¿sí? No es que son materiales impermeables, sí, son materiales porosos.
Y las patologías que ustedes ven son muy típicas, ¿no? Incluso es muy común que ya no se puede resolver y más bien lo que se hace es ocultar, ¿no? Yo he visto casos que se coloca más bien una placa de yeso encima con unos perfiles y se oculta el problema, ¿no? Porque es muy difícil resolverlo. Pues no se puede muchas veces, ¿no? En el steel framing, al estar constituido por materiales no porosos, ese tipo de fenómenos no puede suceder, ¿sí? Entonces, esto es un punto adicional a temas de durabilidad, ¿no? Y calidad. Otro tema que siempre nos preguntan es, ¿puedo construir? ¿El municipio me va a permitir? ¿Está amparado por las normas? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a aprobar los planos? La respuesta es un tajante sí. El sistema constructivo steel framing está amparado tanto por normas nacionales como por normas extranjeras, ¿sí? A nivel nacional está amparado en la norma ecuatoriana de la construcción, ¿sí? Tú puedes construir casas de hasta 2 pisos 100% con steel framing, ¿sí? De mayor altura puedes usar sistemas mixtos. A más de eso, tú tienes toda una serie de códigos, normativas, estándares internacionales que amparan el uso del steel framing. Como yo les decía al inicio de esta charla, es un sistema maduro, ya se lo usa hace muchas décadas en el mundo y tiene todo el amparo técnico a nivel de códigos, estándares y normas, ¿sí? Eso es súper importante. En este sentido, no debería haber ningún motivo por el cual en un municipio no te aprueben una edificación en steel framing, ¿sí? Está, como les digo, está amparado en la ANEC y de hecho jamás hemos tenido un problema de que se prohíba o no se apruebe algún proyecto que emplee este sistema constructivo, ¿sí? El steel framing ya está en la NEC desde el 2010, 2009, ya han pasado 14 años, es un sistema que ya, incluso ya es conocido, muchos de los entes aprobadores lo conocen, entonces no va a haber ni debería haber ningún tipo de inconveniente en la parte burocrática de aprobar proyectos con este sistema constructivo, ¿sí? Otro tema que esta es una paradoja, ¿no? Una paradoja. Y esto yo lo puse porque siempre es lo que siempre nos prometen nuestros clientes o los potenciales adoptantes del sistema que están explorando. Existe esa falsa duda de que voy a usar placas de yeso y con estos perfilitos se va a oír todo y en realidad es todo lo contrario. Bueno, yo quiero contar por qué existe este mito. Es que muchas veces ha habido malas prácticas de instalación en paredes de yeso, el drywall, ¿no? El gypsum, malas prácticas como que no se colocan los perfiles de manera adecuada o se deja no se aísla una pared de manera adecuada y el sonido pasa por el cielo falso de un cuarto a otro. Y a veces, muchas veces, gente que ha tenido malas experiencias de malas prácticas con el drywall asocia y piensa que lo mismo va a suceder en el steel framing. Y en realidad es todo lo contrario, ¿sí? Tú tienes un desempeño térmico y acústico muy superior que los sistemas tradicionales, por varias razones que ya les voy a explicar a detalle, ¿sí? Pero esa es la idea fundamental. Tú puedes lograr un mejor desempeño térmico y acústico que los sistemas tradicionales, ¿sí? Aquí tengo algún ejemplo. Miren, primer punto en el tema térmico y acústico. El steel framing es un sistema estandarizado que usa perfiles estandarizados, placas estandarizadas, aislamientos estandarizados, y esto te permite tener una tabulación y un cálculo del desempeño esperado de las paredes. Por ejemplo, aquí tengo un comparativo de varios tipos de paredes, ¿sí? Y aquí tú sabes cómo se va a comportar a nivel térmico, ¿sí? Y acústico. Por ejemplo, en temas acústicos o el desempeño acústico se mide con un factor que se llama el STC, ¿sí? Y el steel framing tiene la gran ventaja de que ya existen tablas, información precalculada y pretabulada del desempeño acústico esperado de una pared dada en steel framing, ¿sí? Por ejemplo, veamos este caso de acá, de la mitad, que tengo una pared con lana de vidrio de 2.5 pulgadas y una pared y con placas de yeso de media pulgada. Es una pared típica, ¿sí? Esa tiene un STC de 45.
Y veamos el caso de una pared de bloque típica, un bloque de 10 o de 12. Ahí tú tienes un STC de 39. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La pared más básica de steel framing tiene un comportamiento notablemente superior que una pared de bloque tradicional. Además de eso, tomen en cuenta que el bloque no es que ustedes tienen una ficha térmica y acústica de bloque, no es que ustedes van a la esquina, en la bloquera de la esquina y les dan la ficha de cuál es el comportamiento acústico de ese bloque. Entonces, el steel framing es una metodología que te permite diseñar acústicamente tu edificación. ¿Sí? De hecho, esta es una de las razones por las cuales en los hoteles, y incluso en el país, los nuevos hoteles de lujo de 5 estrellas que ellos necesitan por normativa un desempeño térmico y acústico dado, la solución es usar steel framing, porque tú corres muchos riesgos al utilizar el bloque o un ladrillo que no está tabulado, el peso, en fin. Entonces, tiene un desempeño térmico y acústico superior. Y aún más notables en cuestiones térmicas. De hecho, el bloque y el ladrillo son pésimos aislantes térmicos, ¿no? El cemento en sí mismo es un mal aislante térmico, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver una pared aislada típica, esta de arranque, que es esta primera de acá, ¿no? La de 41, la que dice PGC 41. Tú tienes una resistencia de 1.5, mientras que una pared de bloque o de ladrillo no supera los 0.5, ¿sí? De resistencia térmica. Entonces, el tema de aislamiento acústico y térmico es incontrovertible. Tú vas a tener, sin duda, un superior desempeño frente a las metodologías constructivas tradicionales. ¿Sí? Y finalmente, otro mito que siempre a nivel de constructor a veces nos hemos topado de que existía esa duda de que no se encuentran los materiales, la gama de perfiles adecuada, los revestimientos, los empastes. Ahora les puedo decir con mucha certeza y seguridad que ya se superó esta etapa. Hay muchos proveedores dedicados a este sistema constructivo, a proveer materiales asociados al steel framing, a la construcción ligera. Tienes una amplia variedad para resolver la mayoría de aplicaciones constructivas. No se va a tener problemas de proveeduría en los proyectos de la construcción. ¿Sí? Eh, esto es súper interesante, ¿no? Porque antes era un cuello de botella, ¿sí? Que no había toda la disponibilidad de materiales. Ahora, afortunadamente, el mercado ya tiene cierto nivel de madurez en este sentido, ¿no? Y finalmente, un poco profundizando y un poco alineados con lo que promueve el CES, eh, el steel framing, uno de sus fortalezas más importantes es que es un sistema muy amigable con el ambiente, por varias razones, y ahorita entrando en detalle. Una es la emisión, es la generación de carbono equivalente por metro cuadrado constructivo. Es menos del 50% por metro cuadrado construido respecto a los sistemas constructivos tradicionales. ¿Sí? También tú tienes un menor contenido energético. Ustedes saben que al fabricar materiales tú inviertes energía, ¿cierto? Al transportar materiales tú inviertes, gastas energía. Y eso se mide con el contenido energético. El steel framing tiene menos de la mitad de contenido energético por metro cuadrado construido. ¿Sí? Eso en cuanto a los materiales. Ahora tú tienes potencialidades interesantes en términos de ahorro energético. Por ejemplo, esto tendría un potencial interesante en la costa, donde es estándar el acondicionamiento de las viviendas, ¿no? Ya pasa prendido el aire acondicionado casi todo el tiempo. Si tú tienes una edificación que tenga un mayor nivel de aislamiento térmico, todo el enfriamiento que tú estás metiendo a tu edificación, que estás gastando energía eléctrica para ver ese enfriamiento, ya no se va a escapar tan fácilmente a través de las paredes. Eso se va a traducir en un menor consumo de energía para el acondicionamiento de las edificaciones. ¿Sí? Entonces, ahí se ve una ventaja directa
consumo energético, ¿no? Otro tema súper interesante y a nivel humano y a nivel de operarios, de montadores, es un sistema menos agresivo y menos pesado para manipular y montar. Es más tecnificado. Una de las desventajas de nuestros sistemas constructivos tradicionales es que es bastante masivo, es un trabajo bastante intenso, ¿no? Entonces, el steel framing es un sistema, por su misma naturaleza y el uso de sus materiales más ligeros, es un sistema que es más amigable con el montador, con el que instala. ¿Sí? Y eso es algo súper interesante porque es una dimensión humana y eso está asociado sin duda a la sostenibilidad, porque el ser humano es parte del entorno, ¿no? Asimismo, facilita la obtención de certificaciones energéticas por una sencilla razón, porque todos los materiales son tabulados, lo que yo les decía, tiene sus fichas, sabes cuál es su contenido energético, sabes todo. Un material es estándar, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de tabulación energética se facilita considerablemente. De hecho, ya hay precálculos de paredes tipo, ¿sí? Entonces, es una ventaja súper interesante también. Además de eso, el acero es uno de los pocos materiales que es 100% reciclable y se recicla, o el acero tiene infinitas vidas útiles, ¿sí? Una vez que cumple su vida, se lo funde y se vuelve a crear otro material, ¿sí? Ok, eso es lo que tenía para compartir. Ahora, para finalizar en esta última etapa, les voy a mostrar algo de fotos, de proyectos, para que vean que ya es una realidad, ¿no? O sea, ya hay muchos proyectos a nivel nacional que ya están usando el steel framing. ¿Sí? Miren, aquí tenemos un conjunto en Tumbaco, en Quito. ¿Sí? Aquí está en el proceso constructivo, pueden ver el esqueleto de steel framing. Aquí ya las casas acabadas, esto es en Quito. Miren, aquí, por ejemplo, pueden ver cómo está configurada de manera mixta esta casa, ¿no? Tú tienes en ciertas partes pórticos de acero negro y combinado con el steel framing, ¿sí? Miren, aquí es interesante en esta foto de la derecha, miren la limpieza del sistema. Miren, mientras se está construyendo esta casa, está súper verde aquí alrededor, ¿no? O sea, súper menor suciedad, más control, más orden, ¿sí? Entonces son estas casas ya terminadas, ¿no? Igual es en Quito, aquí se puede ver el proceso del esqueleto y del revestimiento. Esto es en Machala, ¿sí? Igual se ve el esqueleto y el revestimiento, y aquí está la casa acabada. Esto es en Quito, igual esqueleto, revestimiento, ¿sí? La cimentación esa es la única parte que suele ser fundida, ¿no? O sea, es una losita de hormigón fundido. Es una platea o un contrapiso fundido, ¿no? El steel framing no emplea zapatas porque no tienes carga puntual, zapatas aisladas. Entonces aquí se puede ver la cimentación. Entonces en Quito, ¿sí? Cuenca. Aquí tenemos aplicaciones que les decía en edificios, ¿no? La estructura principal del edificio es de hormigón armado o de acero negro y el steel framing puede participar en todo lo que es fachadas, ¿no? Entonces los paneles de fachada se los prearma en cada piso y luego se los va a colocar, ¿sí? Eso ya se ha vuelto bastante común en Quito, ¿no? Esa metodología. Esto también es en Quito, se hizo lo mismo en este edificio. Y en fin, un sinnúmero de aplicaciones de diversa índole, ¿no? Ok, eso es lo que tenía para compartirles. Muchas gracias por su atención y quedo atento si es que tienen alguna consulta o comentario. Muchísimas gracias, Dani, por esta presentación. Creo que la parte final de poder ver esta aplicación, incluso en estos edificios de altura, es súper valiosa, ¿no? O sea, es demasiado versátil el material, el sistema constructivo. Y hay un par de preguntas que están puestas en el chat, dos que se repiten justamente enfocado al costo referencial del metro cuadrado, un poco en relación o versus el sistema constructivo nacional, tradicional. ¿Nos puedes contar un poco sobre esos costos o valores? Sí, claro. A ver, hasta lo que yo tengo referencia hasta obra blanca por metro cuadrado, solo materiales, $150, que incluye los materiales, todo el acero estructural, revestimientos externos, internos de aislamiento, y puedes subirle unos $100 de montaje, entonces
puede ser unos $250 metro cuadrado obra blanca. Muy referencial, ¿no? Perfecto, gracias. También Camila nos está poniendo, ¿se pueden seguir procesos de reciclaje de los elementos del sistema una vez que ha cumplido vida útil o en la demolición, en un proceso de demolición del edificio? Sí, claro. Sobre todo el esqueleto de acero es lo que es más susceptible de ser reciclado. Como les decía, el acero tiene infinita vida útil, ¿no? En cuanto a los revestimientos como tal, ahí sí les debo. Tengo mis dudas. Si es que el yeso probablemente, el yeso puede que sí sea reciclado, el fibrocemento probablemente no. Pero aquí lo importante es que la mayor cantidad de material, en términos de kilos por metro cuadrado, corresponde al acero en este sistema constructivo, ¿sí? Y afortunadamente eso sí es 100% reciclable. Perfecto, Dani, muchas gracias. No sé si es que alguien más de los que nos están escuchando quiere hacer una pregunta puntual o nos pone en el chat. Mientras tanto, si es que se anima alguien, yo sí tenía una pregunta, Dani, y era un poco cuando hablaste de esta parte del sistema del futuro. ¿Tienes ya o tienen ya como empresa ustedes de experiencia en cómo se ha vinculado BIM a este sistema constructivo? Entonces, ¿cómo estamos vinculando estas herramientas digitales ya en sistemas constructivos tan, digamos, modulares o tan fáciles de trabajarlo paralelamente? Sí, claro, esa es una de las grandes ventajas. Por ejemplo, así es como trabajamos en edificios. Y es una metodología que cuadra perfectamente la metodología BIM. Por ejemplo, nuestros clientes nos pasan el esqueleto de su edificación, ¿sí? En un formato 3D, y nosotros ahí vamos colocando toda la modulación de las paredes, ¿sí? Se puede colocar, armamos las estructuras, diseñamos las estructuras previo a la impresión, previo a la fabricación. En base a la arquitectura que nos pasa el cliente, se genera el esqueleto 100% digital y, en conclusión, se acopla perfectamente a todos los temas. Y aquí lo interesante es que no solo en la parte virtual, sino en la realidad, porque tú imprimes lo que desarrollaste en el mundo virtual, lo imprimes y lo haces una realidad, sin pasar por un proceso manual. ¿Sí? Clarísimo. Y de ahí la última pregunta que también me surgió a mí es, nos hablaste de todo este tema de la versatilidad ya en la parte arquitectónica, nos mostraste un montón de obras. En cuanto a esta versatilidad, ¿el sistema constructivo nos permite trabajar formas orgánicas, curvas, etcétera? Sí, claro que sí. Las curvas se discretizan. ¿Qué quiere decir? Que una curva se compone de muchas... A la larga, una curva son muchas líneas rectas. Entonces, sí, claro que se pueden generar formas orgánicas. Quizá en el país aún no hemos llegado a ese punto. Yo les puedo dar referencias extranjeras. Yo he visto en steel framing cúpulas, he visto figuras bastante orgánicas, semiesferas. Entonces, la respuesta es sí, se hace. ¿Sí? Fantástico. Entonces, en realidad vemos que es versátil en todo su sentido de la palabra, ¿no? El poder ver cúpulas, como nos dices, creo que realmente nos muestra la facilidad de poder diseñar y trabajar con este sistema. No sé si es que alguien más de la audiencia quiere comentarnos algo, realizarnos una última pregunta. Mientras tanto, si es que alguien se anima, yo sí quería agradecerte, Dani, por esta presentación, por esta información. El sistema constructivo ha generado mucho interés en estos espacios y realmente el poder romper estos mitos es súper importante para nosotros. Creo que no hay más preguntas. Solo recordarles que esta sesión va a quedar grabada y la vamos a subir a nuestra página web. Sabemos que por algunas interferencias de internet estuvimos con intermitencia en algunos casos. Sin embargo, esto puede quedar colgado en nuestra página web para siguientes grabaciones que necesiten ver. Gracias, Dani, por tu tiempo. Gracias a todos por su valioso tiempo y ya nos vemos en un próximo espacio. Gracias, buen día. Buen día con todos. Gracias.